Hola, en este video vamos a estar viendo los puntos nodales que la autora Sandra Carli va a marcar en su texto La investigación en educación en Argentina. Sandra Carli es profesora titular de la Cátedra de Comunicación y Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es becaria postdoctoral del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ella va a plantear en un comienzo que existe una distinción entre investigación educativa e investigación en educación. Va a definir a la investigación educativa teniendo en cuenta de que este concepto va a aludir a una demarcación que ubica a la investigación en una zona que ya se encuentra instituida, mientras que investigación en educación empieza a aparecer, a referir una investigación sobre distintos fenómenos, procesos, objetos, sujetos educativos, en donde pueden ser realizados desde distintos campos disciplinarios, a partir de diferentes sistemas de preguntas y abordajes teórico-metodológicos, y va a tomar en cuenta de que esta investigación en educación se inscribe así en una totalidad mayor que incluye la investigación en otras áreas del conocimiento, tales como la política, como la economía y como la sociedad. Y a su vez supone una perspectiva mucho más amplia a partir de las ciencias sociales. En este sentido, este tipo de investigación va a poder y debe poder indagar, explorar y pensar los fenómenos educativos, con ciertos márgenes de libertad en una etapa preliminar, es decir, cuando nos hacemos las preguntas. En este sentido, la autora va a proponer, va a comenzar con una importante contextualización de lo que significa las características que hoy se encuentran en la investigación en educación en la Argentina, entendiendo el contexto en donde estamos, con una mirada retrospectiva de la investigación que se ha realizado desde la transición democrática hasta la actualidad. Si bien son varios años, bueno, ha tenido, digamos, un peso superlativo la democracia en lo que hace, digamos, a la posibilidad de poder establecer investigaciones sobre la educación. En este sentido, bueno, va a plantear que hay distintos sistemas de preguntas desde la cual se llevan adelante para poder problematizar sobre esa realidad en la educación. Bueno, luego se va a indagar también el abordaje en el uso y en la realización con ciertas tradiciones de pensamiento que se entrecruzan sistemas teóricos, perspectivas metodológicas, estilos de producción intelectual, que a su vez también se va a indagar a partir del sentido o el para qué de la investigación como una práctica profesional, y luego también se va a indagar a partir de las condiciones de las cuales la investigación se lleva adelante. En este sentido, va a marcar una serie de preguntas que son importantes para poder situarnos también al interior de la educación en lo que respecta a investigar en la educación, ¿no? Eh, bueno, en este sentido, cómo la investigación en educación revirtió en las tradiciones de pensamiento, en la actividad intelectual, en las instituciones educativas en general, en el campo de las políticas, qué sucedió a partir de la circulación de resultados de investigación en el campo educativo y en la sociedad en estas últimas décadas, cuáles han sido las formas de apropiación de los mismos, cómo es el desarrollo de las investigaciones en educación que generó en las instituciones, ya sean universidades, institutos terciarios,
como un espacio diferenciado, atractivo, dotado de una cierta complejidad particular. ¿En qué medida esa diferenciación de la investigación respecto a otras prácticas, como la docencia, por ejemplo, aumentó o disminuyó los intercambios, generó distinciones, propició proyectos comunes, dio lugar a una nueva estratificación del campo educativo? A su vez también cómo esto desplegó la investigación en educación desde el punto de vista epistemológico, después de un debate que quizás varios lo conocen, sobre la modernidad y la posmodernidad, a partir del cual se genera una multiplicación de puntos de vista y regímenes de significación, en qué medida esa multiplicación de puntos de vista impactó en la fragmentación del objeto de la educación, eh, de qué maneras se articulaban las miradas disciplinarias con esta nueva trama teórica, cómo se ve atravesada, tensionada, convocada la investigación en educación ante los cambios contemporáneos de la sociedad argentina, ya sean socioeconómicos, culturales, políticos, y en qué medida, desde el conocimiento acumulado y el oficio aprendido, es posible formular nuevas preguntas al tiempo presente que ha puesto en crisis ciertas certezas y nos enfrenta a problemáticas con elementos desconocidos. Y aquí la autora va a plantear que existe una relación entre el conocimiento y la sociedad, y así también entre el conocimiento y la política, que nos va a invitar a poder interrogar el sentido de la actividad investigativa, las posibilidades y los límites, teniendo en cuenta la configuración actual del propio sistema educativo. Nos va a invitar también a poder indagar los usos sociales y políticos del conocimiento producido por la investigación. Nos va a invitar también a explorar los sentidos que la relación entre educación y sociedad asumen hoy en un escenario de coexistencia de distintos dispositivos, modos y experiencias educativas, de diversa jerarquía, alcance y formalidad, en una sociedad profundamente desigual, y el papel de la investigación en la comprensión y crítica de dicha relación. En este sentido, uno podría ejemplificar alrededor de que eh, este momento que estamos atravesando, un contexto de pandemia, e incluso, bueno, en algunos sectores, niveles educativos, ya esto es más en un sentido pospandémico, pero que se pueden pensar este tipo de relaciones de cómo ciertas cuestiones de la sociedad vuelven a la educación o interpelan a la educación o interpelan a los propios sujetos que actúan al interior del sistema educativo. Entonces, me parece que es sumamente interesante también poder pensar esto cuando habla de los distintos dispositivos, ¿no? Cuáles son, digamos, las distintas formas o distintos repertorios que se tiene, digamos, desde el punto de vista, desde la educación, para, digamos, el conjunto de la sociedad, que es profundamente desigual, que es profundamente eh, que tiene, digamos, un montón de cuestiones ahí para poder indagar, y de cómo esta investigación, o cómo pararnos desde la investigación puede hacernos ver con anteojos críticos esta relación que existe entre el conocimiento y la sociedad, y el conocimiento y la política. Y acá la autora nos va a invitar a pensar en ciertas temáticas en particular que se fueron desarrollando a lo largo de bueno, la investigación en educación en Argentina. En este sentido, nos va a plantear que, bueno, que se tuvieron en cuenta distintas invariantes en el sistema educativo, eh, ya sea, digamos, desde el punto de vista de la escolarización masiva, universal, las reformas de las leyes que implicaron. Nos abre un mar de preguntas para empezar a problematizar y a mirar críticamente el sistema educativo. A su vez, nos invita
a reflexionar también sobre la configuración política de la educación, sobre la toma de decisiones políticas hacia la educación, sobre la toma, sobre los actores políticos en educación, sobre la relación entre cultura política y educación. En ese sentido, nos invita a pensar el sistema educativo como un sistema cultural, como un dispositivo social o como la construcción dinámica de una política pública. Acá, bueno, nos invita a pensar también desde el punto de vista de los fundamentos políticos de la educación, a poder pensar también, nos invita a indagar de qué forma se configuran las mesas políticas, cuáles son las lógicas de construcción de las agendas políticas en la educación, qué formas asumen los procesos de mediatización de la política educativa, y acá se podría agregar varias cuestiones al respecto de qué pasa con las reformas en la educación, cuáles son los fundamentos que se realizan en general siempre que se presentan estas reformas de la educación, ya sea a nivel legislativo, eh, aparecen fundamentos políticos que son, digamos, ciertos, una base para pensar la educación o cómo piensa la política la educación. Parece que es una cosa que es muy interesante para poder pensar. Luego, la autora también nos va a plantear otra temática que es sobre los sujetos de la educación. Acá lo que va a realizar es que el cambio en el tejido social, como el resultado de la transformación de la estructura social argentina, eh, podemos ver, o un recorte posible puede ser la situación de la población infantil, juvenil, si queremos ver, por ejemplo, los niveles de primaria, secundaria, también podría ser los niveles universitarios, y aquí se desprenden una serie de cuestiones que están relacionadas a las identidades, al discurso de los educadores, a las percepciones, a la construcción de identidades, a las experiencias, a las apropiaciones. eh, Luego vamos a ver la investigación de las instituciones educativas. Acá, bueno, ella va a caracterizar a la escuela como una institución moderna a partir de los cientos eh, de investigaciones que se han realizado desde, desde y para la escuela, a partir de todo lo que fue el proceso de escolarización, de la universalización, de la ilustración cultural, del pasaje del interés por los escenarios sociales de las instituciones, a la indagación de la presencia de lo social en las instituciones, de qué formas, cuáles fueron las maneras, y en este sentido, luego vamos a ver la investigación sobre los cambios culturales y la educación. Y acá una serie de puntos que nos llaman a pensar como la contemporaneidad, las dimensiones culturales, las brechas culturales, los aprendizajes sociales, el consumo infantil, las dimensiones estéticas, la experiencia audiovisual, como algunas de las temáticas que fueron abordadas a partir de esta temática que ella va a marcar. Así que bueno, espero que haya quedado claro y bueno, nos estamos viendo en la clase. Muchas gracias.